Bienvenidos a otro episodio de En la Mesa con Julio González, el podcast donde hablamos de todos los asuntos relacionados al liderazgo, gerencia, organizaciones saludables y equipos de alto desempeño. Me acompaña nuevamente mi co-host Ítalo Belandria. Ítalo, bienvenido al podcast y hoy vamos a hablar de la segunda parte de Working Genius y me encanta que Ítalo esté conmigo en estos podcasts porque él es un experto en todos los asuntos relacionados al Working Genius. Háblanos un poquito más de qué es la parte 2 de este podcast hoy. Sí, y vamos a estar hablando sobre el mapa de equipo en el Working Genius, que es sumamente genial. Y tú acabas de tener una experiencia con un gran equipo sobre esta parte que nos va a compartir. Al mismo tiempo vamos a hablar sobre la altitud de las genialidades, que es algo que cuando lo descubres y cuando lo entiendes te das cuenta de que es algo tan simple pero con mucho valor. Y vamos a ver también la importancia de cómo regular tus genialidades y el por qué es bueno hacer esto. Entonces, antes de empezar en este episodio, si tú no has escuchado la primera parte, te invito a que vayas a escuchar la primera parte, tengas un contexto de lo que estamos hablando del Working Genius. Igualmente esto te va a servir mucho, pero si vas al primer episodio, vas a tener una mejor idea de lo que vamos a conversar en este segundo episodio. Así que, Julio, cuéntanos lo que estuviste trabajando con este equipo. Tuviste una sesión especial con ellos de Working Genius. Cuéntanos un poco más de eso. Excelente. Por contexto, como dijimos en la sesión pasada, Working Genius es productividad y personalidad. De hecho, es 80% productividad y 20% personalidad. Es una de las grandes diferencias de Working Genius. No voy a profundizar mucho en eso, pero por contexto, tiene un aspecto individual de cuáles son mis talentos, mis genialidades, las áreas en las que yo brillo, pero también tiene que tener un aspecto grupal, ¿no? Un aspecto del equipo. Entonces, cuando realizamos estos talleres, con los equipos con los que trabajamos para ayudarlos a encontrar sus genialidades, sus talentos, sus fortalezas más importantes y ponerlas al servicio del equipo, los guiamos a través del desarrollo de lo que llamamos un mapa de equipo. En este mapa de equipo vemos cuántas personas tienen cuáles de las genialidades y de las competencias y de las frustraciones según el test que cada uno realizó. Y este mapa de equipo se elabora porque nosotros fundamentalmente creemos que no existe tal cosa como un líder hipertalentoso que tiene todos los talentos que requiere el trabajo, que requiere una organización. En inglés hay un dicho que dice, there's not such a thing as a well-rounded leader, only well-rounded teams. Es un poco difícil decirlo eso en español, pero la idea es que no vas a ser súper balanceado, no hay tal cosa como un líder balanceado, solamente un equipo balanceado, tal vez es la mejor traducción. No puedes no puedes pensar que vas a tener todos los talentos que requiere el trabajo, por eso nos necesitamos unos a otros. Y esto me encanta porque otra cosa que dijimos en el podcast pasado es que el Working Genius tiene las tres etapas del desarrollo de todo proyecto. Una etapa de creación o de ideación, una etapa de activación y una etapa de completación. Y la mayoría de las personas tenemos dos y no necesariamente tenemos los seis, pero necesitamos un equipo que tenga los seis. Entonces la experiencia fue, justo ayer llegué de México de trabajar con una empresa líder en el país, está creo que en el segundo lugar en su categoría esta unidad de negocio particular con la que estuve trabajando. Obviamente son personas inteligentes, obviamente son personas buenas, pero el gran hallazgo que tuvimos, y fue como que se abrió el cielo y tuvieron una iluminación, es que lo que han logrado estar en el segundo lugar en un país tan grande como México, segundo lugar en su categoría, lo han logrado porque todos en el equipo tenían tenacidad y tenían influencia. Tenían la influencia y la fuerza de sacar las cosas, de promover las cosas, y tenían la tenacidad para completarlas. Y eso es buenísimo porque son increíblemente trabajadores, increíblemente competitivos. La iluminación fue que no tenían a nadie con las primeras dos genialidades en el equipo. A nadie los tenían. ¿Cómo verías un equipo así tú, Ítalo? No, es complicado porque nunca vas a estar innovando. Siempre vas a estar llevando, la corriente te va a estar llevando. Vas a ver que hoy esta otra empresa está haciendo eso. Ok, vamos nosotros a hacerlo ahora, vamos a darle seguimiento. Porque el hecho de no tener esa genialidad de pensamiento, no estás buscando reinventar la rueda, no estás buscando, ok, esto no está funcionando al 100%, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Y Totalmente. no tener esas preguntas, no vas a tener la necesidad de buscarle respuesta a esa pregunta, porque no hay preguntas que responder. Entonces siempre vas a estar en una reactividad en tu trabajo. No vas a estar en esa proactividad de cómo podemos hacerlo mejor. Eso está genial. Y la verdad es que por eso es que el modelo las seis genialidades, los seis tipos de Working Genius es tan valioso, porque todo trabajo tiene estas tres etapas y necesitamos personas que tienen naturalmente
un talento o una fortaleza en cada una de esas etapas. Y fíjate que en este equipo hay una increíble cantidad de personas en ejecución, que ellos simplemente quieren ejecutar, ejecutar, ejecutar. Y este es uno de los grandes dilemas de la vida, que por ahí escuché una vez que la inteligencia es la capacidad de tener dos ideas que se oponen y todavía poder operar con dos ideas que se oponen. Ujú, Porque necesitamos ejecutar, claro que sí. 100 veces yo prefiero una persona que tenga la tendencia a la ejecución que alguien que solo le gusta hablar y no hacer. ujú. Priscila, que trabaja con nosotros, es una increíble ejecucionista. Esa palabra no existe en español, pero es verdad. She's an executionist. Es una persona que le encanta ejecutar, y por eso trabajamos también juntos. Siempre damos ejemplos de personas en nuestro equipo que, no, que hablaban pero no hacían, y Ujú. personas que eran súper enfocadas en la ejecución. Y yo siempre voy a preferir a alguien que tú tienes que jalarlo un poquito porque estás ejecutando muy rápido, que a alguien que tienes que empujarlo porque no está ejecutando. Sin embargo, en el otro lado de esa idea está, si ejecutamos cosas mal o algo que no teníamos que ejecutar o algo que no está óptimo porque no nos detuvimos a innovar o a discernir Exactamente. si este es el camino correcto, vamos a terminar cometiendo más errores y causándonos más frustraciones. Sí, hay un escritor que me encanta, él dice, se llama John Acuff, él dice, es preferible un correo al 80% enviado que un correo al 100% sin enviar. Ujú, Refiriéndose a la ejecución, es que hay que ejecutar, no tener esa parálisis de que todo tiene que estar perfecto, sino que hay que moverse. Y esta es la clave de Working Genius, porque sin los distintos engranajes, sin las distintas genialidades, simplemente el sistema se detiene. Porque si nada más tuviésemos personas de discernimiento, nos quedaríamos en eso de planificar, planificar, planificar y planificar y buscar la manera de conseguir que el proyecto sea 100% perfecto, cosa que nunca va a ocurrir. Entonces nunca vamos a ejecutar. Pero si tenemos ujú, un equipo que está todo en tenacidad, todo en facilitación, influencia, que está en los últimos 1000 metros de la carrera, pero no hemos planificado para la carrera en total, vamos ahora a tardar mucho más en llegar a la meta por el hecho de no tener esas otras genialidades ujú, ayudándonos ujú. para la planificación de nuestro trabajo. Y antes de hablar de la altura de las genialidades, que les prometimos y les dijimos que íbamos a hablar de eso también, un comentario más alrededor de lo que acabas de decir. Justo cuando estaba en este equipo aprendí una frase esta semana súper buena que dice, lo perfecto es enemigo de lo posible. Lo Ujú, perfecto es enemigo de lo posible. Y a veces nos enredamos tanto en la genialidad de la ideación, de la creatividad, wonder ¿cómo se llama sí, de en inglés? pensamiento, Pensamiento y creatividad. creatividad. Pensamiento y creatividad, que en el modelo en español son las dos principales. Las personas que tienen pensamiento y creatividad a veces van a tender, y los de discernimiento también, a veces van a tender a quedarse en el parálisis por análisis. Están analizando y pensando, sobre todo el de discernimiento. Y también yo creo que cuando estás pensando, soñando para cómo mejorar, a veces no lo envías, ¿no? Y no lo Ujú, hacen. En el mundo del software siempre dicen, es mejor un producto shipped, un producto enviado, ¿verdad? Ese, ujú, ese mínimo viable product que lo enviamos versus uno que lo estamos siempre trabajando pero nunca lo sacamos, ¿verdad? No nos sirve de exactamente, nada en la etapa de proceso. Entonces, exactamente, perfecto es lo enemigo de lo posible, sí, eso es cierto, pero también lo bueno es enemigo de lo grandioso. exactamente. Entonces, a veces por ejecutar algo que está bueno, que está al 80% o al 70%, y no pararnos, y especialmente si no tenemos personas con este talento natural, con esta genialidad natural, de ver algo que aparentemente no está roto, pero que le pueden encontrar una mejora. Que puede ser Creo que mejor. estamos, sí, por un lado, el riesgo que yo vi en este equipo esta semana fue, por un lado, no estamos innovando, por un lado, no estamos viendo ese dicho de si no está roto, rómpelo y haz uno mejor. Eso no está sucediendo. Y por otro lado, el sobreuso de tu genialidad. El hecho que tienes de un equipo de 14 personas, los 14 tienen tenacidad y los 14 tienen influencia y están siempre en sobremarcha. Y adivina qué, están cansados, Ujú. muchos están casi quemados porque están sobreutilizando y no están apoyándose en otras áreas de la genialidad. Y, Por y eso esa, este modelo es tan valioso. Y esa parte, tú lo mencionabas al principio, del balance dentro del equipo. Es lo que le va a dar el éxito al equipo. Y por eso me encanta el mapa del equipo, porque es una representación visual. Tú vas a ver, y si lo pueden poner en postproducción, tú vas a ver ese mapa
donde vas a tener una cajita en cada genialidad. Vas a poder ver los verdes, que son las genialidades, vas a poder ver los rojos, que son frustraciones, y tú vas a ver si están todos arriba, si están todos abajo, si están todos a la derecha, si están todos a la izquierda, o vas a ver cómo pueden estar desplegados a nivel Exacto. más homogéneo dentro del mapa. Y es mucho más fácil verlo así porque dices, mira, si hay mucho verde abajo a la derecha es porque tenemos mucha gente en tenacidad. Y si hay Ujú. mucho rojo arriba a la izquierda es porque tenemos frustración en pensamiento dentro del equipo. Exacto. Entonces fácil como que, ok, no es que vamos a despedir a todo el mundo y a crear un equipo nuevo, no. Pero es uno, ser conscientes de dónde estamos como equipo. Ujú. Dos, preguntarnos, ¿deberíamos invitar a alguien fuera de este equipo a que cuando venga una reunión de discernimiento, una reunión de pensamiento, una reunión de creatividad, y esta parte de reuniones la vamos a hablar en el siguiente episodio, no quiero indagar mucho allí, quizás va a ser bueno decir, mira, traigamos a personas con estas genialidades para que nos ayuden a facilitar esta reunión, que nos ayuden a mover esta reunión en esta etapa de reunión específicamente. Eso Entonces, está ese genial. mapa va a ayudar mucho ¿Y, a los si, equipos. y qué pasa si no tenemos a alguien en el equipo que tenga estas genialidades? Deberíamos analizar el resto de las personas debajo de ese equipo, los que le reportan a ese equipo, para ver quién de ellos tiene. Acuérdate que las genialidades son fortalezas y talentos naturales. Esto Exactamente. viene con la persona, ¿ok? Y entonces, sí, una de las cosas que hablamos ayer aquí, ok, ya tenemos este awakening, tenemos este despertar que por eso no innovamos, por eso a veces estamos quemados, por eso a veces estamos siempre corriendo, pero ahora ¿qué hacemos? Entonces dijeron, bueno, necesitamos evaluar el working genius de todos los que nos reportan a nosotros y ver quién tiene las cosas que nos complementan, invitarlos a algunas reuniones. Y eso es Exactamente. lo que tú acabas de mencionar de, primero, la conciencia, es una de las primeras herramientas de Working Genius, la conciencia personal, luego el invitar a alguien, en la conciencia de mi equipo y de los que le reportan a mi equipo para ver a quién necesito en un momento adecuado, en qué reunión estoy, a quién necesito invitar y luego, y de eso hablaremos después, como dijiste, y luego también cuando se abren nuevas posiciones, debemos pensar no solo en las tareas y en la capacidad técnica, sino cuál es la genialidad que necesitamos, cuál es el talento que necesitamos para esta posición. Esta persona, Exactamente. esta persona va a hacer más tareas de tenacidad o va a hacer más tareas de innovación y de creatividad. Entonces son Mm. algunas de las utilizaciones que podemos dar. Y creo que es muy importante lo que tú decías, porque sí, primero, tienes que conocerte a ti y a tu equipo, a ese equipo número uno que nosotros lo llamamos cuando vamos a un trabajo de consultoría, le decimos, hey, este es tu equipo número uno. Tú eres el chief, el CEO, perfecto, esto es tu equipo. Es fácil de entender porque este es tu equipo que te reporta directamente. Pero de repente el CTO, el de tecnología, él va a pensar, bueno, el equipo que me reporta a mí es mi equipo número uno. Y en realidad no, es el equipo en el que te encuentras en ese momento, es el equipo número uno. Pero es muy importante que él conozca todas las genialidades de ese equipo número dos de él para que al momento de que, oye, necesitamos una persona con esta genialidad, ya sepamos cómo sabemos quién es bueno con matemáticas, cómo sabemos quién es bueno con tecnología, quién es bueno con software. Necesitamos saber cuáles son estas genialidades que vienen de forma natural en nuestro ADN para saber, hey, esta persona nos puede ayudar en este proceso. Si nosotros posicionamos a las personas a que trabajen la mayor parte del tiempo en sus áreas de genialidad, en sus áreas de fortaleza y talento natural, las personas van a sentirse más productivas, van a ser más productivas, no sentirse más productivas, sino que van a Ujú. ser más productivas, pero también van a sentirse más satisfechos y más enérgicos en su trabajo. Y eso nosotros creemos, y esto es un pensamiento que suena un poquito filosófico, pero nosotros creemos que esto sube la dignidad humana en el trabajo. Ujú. ¿Por qué? Porque todos hemos estado en un trabajo donde estamos frustrados, donde estamos haciendo una actividad que no sentimos que estamos bien, donde nos sentimos incluso culpables o juzgados porque no estamos desempeñando al 100% o ni siquiera a un porcentaje aceptable. Y cuando muevas a una persona a trabajar en áreas donde están ellos naturalmente, tienen una fortaleza, una inclinación que se les hace más fácil ese trabajo, hay una que pasa cuando trabajamos en nuestras fortalezas. No se siente como trabajo, nos energiza, nos da un sentido de Exactamente. propósito, nos hace sentir bien y al mismo tiempo estamos añadiendo valor a la empresa. Eso es una idea que vale la pena perseguir, vale la pena armar un equipo de alto desempeño donde todos los talentos de uno se complementan con otros. Esto es natural en el deporte. En el deporte, Exactamente.
los que están reclutando o armando un equipo de campeonato entienden que necesito personas diferentes para posiciones diferentes y el que tiene una fortaleza en defender se siente feliz cuando está defendiendo. Sí, de vez en cuando va a ir a hacer otra actividad. Sí, de vez en cuando tiene que ir a atacar y tiene que ir en el tiro de esquina, tiene que ir a apoyar. Pero cuando está trabajando en su área, en su fortaleza principal, es donde él se siente mejor. Entonces, lo mismo aplica al trabajo. Sí. Ahora, hablemos de la altura, ¿ok? Sí. ¿Qué es eso de la altura de las genialidades? Bueno, y esto va a ir muy de la mano con el próximo episodio de las reuniones, porque vamos a hablar específicamente también de las reuniones que va de la mano con las alturas. Pero nosotros lo ponemos, la parte de las alturas es como si estuvieses en un avión. Pensamiento, estás en 30.000 pies de altura, en lo más alto que un avión llega. Y en tenacidad, ya estás a 5.000 pies, estás aterrizando, ya estás en ese punto de tocar pista. Entre tenacidad, entre el pensamiento, que estás a 30.000 pies de altura, y tenacidad, tenemos todas las genialidades de por medio. ¿Qué queremos mostrar con eso? Que si pasamos de pensamiento desde los 30.000 los pies de altura a tenacidad a los 5.000 pies de altura, vamos a tener turbulencia, las máscaras de oxígeno van a salir, las cosas van a salir volando, las maletas se van a caer, todo va a ser un desastre. Entonces, ese avión hay que irlo aterrizando poco a poco. Igual como vamos a un avión, mira, estamos haciendo, ya llegando a la ciudad, estamos haciendo un descenso, empieza el descenso, va a haber cierta turbulencia, va a haber ciertos problemas, pero no va a ser tan brusco como bajar de 30.000 a 5.000. Entonces, lo dividimos en estas 6 alturas, por así decirlo. Está pensamiento a 30.000 pies de altura, luego viene creatividad a 25. Esto es idear. Y la razón que utilizamos la visualización del avión y de las alturas es para identificar, ok, estamos en lo macro, estamos viéndolo, el panorama completo, estamos viendo la ciudad por completo y cuando llegamos a tenacidad ya estamos aterrizando, ya estamos abajo donde vemos exactamente lo que necesitamos trabajar y hacer. Aquí no vamos a sacar ningún tipo de implementación. Simplemente estamos volando, ideando, navegando rápido para llegar a nuestro destino. Tenemos discernimiento e influencia. Ya vienen en la parte media de 20.000 pies, 15.000 pies. Aquí en discernimiento vamos a llevar la idea un poco más cerca del suelo que la creatividad, es de donde venimos, y vamos a evaluar también la viabilidad y la utilidad de esta idea. Entonces nosotros vamos a determinar, ok, esto está bien, si se necesita, vamos a lograrlo. Y la influencia va a ser la continuación de donde venimos y vamos a reclutar a ese capital humano. Entonces, primero tuvimos esa idea, la bajamos a empezar a responder, luego tuvimos discernimiento de ver qué es la parte más viable, cómo se puede hacer, y en la influencia, que es donde este equipo que estaba Julio trabajando ayer, es donde tiene la mayor cantidad de gente. Aquí es donde tú reclutas. Ok, esta persona nos va a ayudar a este proyecto, esta otra persona. Hay que contratar a 10 personas más. Aquí es donde vamos a estar implementando a la gente. Y esto es muy, muy clave porque es el medio. Si empezamos a planificar la idea y de una vez queremos ejecutar, vamos a quemarnos porque no hay el capital humano para ejecutar, no hay capital humano para movernos, para llevar a cabo la idea. Y si empezamos a reclutar gente sin ni siquiera saber cuál es la idea, vamos a estar frustrados porque gente va a estar sobretrabajada y va a haber otras personas que no están haciendo nada porque no hemos todavía discernido dónde queremos irnos. Y ya cuando estamos finalmente aterrizando ese avión o aterrizando esta idea, tenemos lo que es la facilitación y la tenacidad. La facilitación va a ser el punto de partida de la implementación, porque influencia es reclutar a la gente. Facilitación es empezar esa ejecución, iba a decir ejecutación, Ujú. executing. Vamos a empezar a ejecutar en donde las personas van a colaborar. Y la tenacidad, como ya lo hemos hablado, va a ser es la hora de hacerlo. Pasamos la meta, De logramos la aterrizaje. meta. Pero muchas empresas dicen o tienen ese pensamiento, oye, tenemos que implementar AI, la IA, que hoy en día estuve en México un par de veces este mes de septiembre y todo era, ok, ¿qué tienen en la IA? ¿Qué se puede hacer con la IA? Y le digo, ok, no es que se pueda hacer con la IA se puede hacer mucho. Es primero determinar qué es lo que tú como empresa quieres hacer, Ujú, ujú. determinar cuáles son esas cosas que quieres mejorar, buscar esas preguntas, buscarles la respuesta, y no es simplemente, todo el mundo lo está utilizando, vamos a ejecutarlo, porque ahí es donde vamos a pasar desde el CEO tuvo la idea, hay que ejecutarlo mañana y va a ser un desastre en el medio. Tiene que ser Ujú. ese proceso de ir llevando esas genialidades poco a poco para poder lograr esa ejecución ideal.
Sí, Pat Lencioni, que es el creador de este modelo, recientemente puso un posteo en sus redes sociales donde dijo, este es el modelo más simple que hemos encontrado porque hemos utilizado MBTI, hemos utilizado DISC, hemos utilizado fortalezas de Gallup, un montón, y todos tienen su validez, pero puso recientemente en sus medios sociales, este es el modelo más simple que hemos desarrollado y probablemente el más poderoso. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque hay un poder enorme, como dije hace un minuto, cuando un grupo de personas con diversidad de talento y alineados en visión están logrando una meta y logrando un objetivo. Y este tema de la altura es súper importante porque una vez que entiendes cuáles son los diversos talentos y las diversas genialidades que tienes, también tienes que entender en qué momento del trabajo estoy. Es Exactamente. terrible cuando una persona ya ha recibido, a mí me pasa un montón, porque yo estoy en influencia y creatividad. Que una persona recibe una instrucción, esto es un caso de la vida real, de hecho, Priscila, que está nacida, recibe una instrucción para implementar y luego se me ocurre una nueva idea, ¿ok? En lo mismo que estaba implementando, o cambio de opinión, o cambio el plan. Y a veces hay que hacerlo, pero si es un hábito, que normalmente va a ser un hábito porque es mi tendencia va a ser hacia mi tendencia natural, como es mi talento, es donde Exactamente. yo me siento cómodo, es donde yo brillo al mismo tiempo, y esto está conectado con lo último que vamos a hablar hoy, que es el sobreuso y la regulación, cómo debemos Ujú. regular nuestras genialidades o la mala utilización o sobreutilización de nuestras genialidades. Lo mismo pasaba con el cliente que te decía esta semana. Eh, no tienen pensamiento, no tienen gente con la genialidad del pensamiento y gente con la genialidad de creatividad en el equipo, entonces no están ideando, no están generando nuevas ideas, no están innovando, están sobreutilizando la tenacidad y la influencia, la tendencia a la ejecución. Y una de las cosas que pasa cuando tienes un equipo diverso es que estás a punto de aterrizar y luego subes otra vez, abortas el aterrizaje, ¿no? No sé si te ha pasado Exactamente. alguna vez, Ítalo, en tus viajes Horrible, horrible que cuando eso pasa. ya te ha tocado Sí. abortar un aterrizaje. Sí, no tanto como te tocó a ti de ya casi tocar, sino como que vamos bajando y no, hay que dar otra vuelta. Es como, no, vamos a A mí aterrizar. me tocó en la Ciudad de México, de hecho, nunca me había pasado a abortar un aterrizaje y para los que no conocen este término, básicamente el avión está a punto de tocar la tierra y sube repentinamente porque hay un asunto, un problema o el piloto se da cuenta que la pista le entró tarde a la pista y le va a quedar muy corta el resto de la pista para poder frenar el avión y decide para salvarle la vida a las personas y no tener un accidente, decide subir. Y en esos casos se vale abortar el aterrizaje. Pero cuando tú estás en una reunión y estás en el proceso de ejecución y luego un tipo brillante, que se le ocurre una brillante idea y sube a todo el mundo otra vez, es realmente frustrante para las personas. Y debemos estar conscientes de esto, debemos trabajar esto. Al mismo tiempo, debemos ver entonces en qué etapa del trabajo estamos y poder tener un sistema para que movamos los proyectos en estas diferentes etapas de ideación, activación y implementación. Y creo que lo pusiste perfecto para nuestro último punto, que es la importancia de regular nuestras genialidades. Porque vamos a tener, y esto otra vez lo vamos a hablar la próxima semana, este es como todo la base para la parte de reuniones la próxima semana, pero nosotros vamos a tener que hacer que cada reunión, cada conversación y cada interacción, nuestras genialidades se Ujú, ajusten. Porque si ujú, nosotros queremos que cada reunión, cada conversación, cada interacción se ajuste a nosotros, vamos a tener un problema, que es exactamente lo que tú acabas de describir. Ya pensamos, ya tuvimos las preguntas, ya discernimos qué es lo que vamos a hacer, ya escogimos al equipo, ya empezamos a ejecutar, estamos a punto de terminar la tarea y viene alguien y dice, oye, pero ¿qué tal? Y sí, y nos vuelve a levantar hasta los 30,000 pies de altura, vamos a tener problemas en ese punto. Entonces hay ujú. tres preguntas claves para nosotros considerar y regular nuestras genialidades. La primera va a ser, ¿en qué punto de las tres etapas del trabajo te encuentras? ¿En qué punto de las tres etapas del trabajo te encuentras? Tenemos idear, donde estamos ideando, donde no hay una idea mala. Bueno, a veces sí hay, pero no hay idea mala, estamos ideando todo, no estamos ejecutando, estoy simplemente pensando. Y aquí los que están en tenacidad muchas veces se van a poder sentir frustrados porque, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que me toca hacer? Y es que no hay nada que hacer, estamos primero ideando. La segunda pregunta es, ¿se necesitan tus genialidades en esta etapa? Y esta es clave. No quiere decir que porque tú no tengas la genialidad de esa etapa, te tengas que quedar callado. Ujú. Pero tú vas a poder tener una conciencia de que, ok, mi genialidad es tenacidad.
no es el momento de ser tenaz en este momento. Voy a tratar de ponerme en los Ujú. zapatos del otro. Y Y, la y- tercera, Te interrumpo en esa segunda pregunta para hacer un comentario del tema de trabajo en equipo, equipos de alto desempeño. Los equipos de alto desempeño son colaborativos y a veces la colaboración requiere que yo no me desconecte solo porque están hablando de algo en lo que yo no tengo una genialidad o no tengo mucho talento en eso o ese no es mi área. Entonces me voy al teléfono celular, ¿verdad? Con el mal hábito del teléfono, me desconecto o me salgo de la sesión. Y la verdad eso no es colaboración. Yo te digo esto un poquito con la humildad de haber pasado por ahí, ¿verdad? De haber cometido ese error. Que por ahí cuando la reunión estaba en una etapa que no me gustaba o que no era naturalmente atractivo o algo donde yo sentía que podía contribuir, a veces me hacía un check-out, ¿verdad? Me desconectaba de ujú, la cosa, ¿verdad? Y eso no es colaboración, eso no es trabajo en equipo, eso es ujú, un llanero solitario que cuando te interesa a ti, entonces estás metido en la cosa, pero cuando estás hablando de otra etapa del trabajo que también es importante, pero tal vez no es la que para ti es más atractiva, eso sería una mala utilización o sí, una mala utilización de tu genialidad. Hay que entender esa segunda pregunta sí, para poder decir, ok, a pesar de que esto no es mi charco, como decimos en Costa Rica, a pesar de que esto no es mi especialidad, el trabajo lo hacemos entre todos y necesitamos la atención de las personas. ¿Cuál es esa tercera exactamente. pregunta? Y la tercera ya no es una pregunta, sino es una acción, es anuncia que estás aprovechando tu genialidad. Y esto lo que va a hacer es ayudarnos a recordarnos a todo el equipo: "Hey, en esto es lo que yo soy bueno. Hey, yo tengo mi genialidad de pensamiento, estoy viendo este problema, estoy viendo Ujú, esta situación. ¿Por qué razón?" Y esto lo recuerdo cuando estuvimos exactamente hace como un año en Panamá con un equipo de Sudamérica, que después en el segundo día, cuando ellos tenían sus reglas de conflicto, entre ellos mismos se recordaban: oye, pero es que nos comprometimos a esto. Habla como si tuvieses la razón, escucha como si estuvieses equivocado. sí, me Y acuerdo en de, me acuerdo de esa sesión. la misma persona dijo: "Oh, tienes razón, dame un momento para recalibrarme". Y el momento de tú decir a las personas: "Hey, yo estoy en pensamiento, yo estoy en creatividad, influencia, estoy pensando en esto", no es simplemente decir: "Oye, yo soy el experto en esto", no es decir eso, es simplemente como equipo decir: "Hey, yo Ujú, tengo esta es mi genialidad natural, mi ADN, esto es lo que yo quiero compartir, esto es lo que yo quiero llevar allí". Y otra ujú, vez, y buenísimo. y esto va de la mano no solo de Working Genius, sino con todo el programa que llevamos, de la confianza del equipo. De que Ujú, yo sé que Julio va a decir: "Oye, yo tengo creatividad, déjame esa parte a mí, yo me encargo de buscarle soluciones". Si yo tengo la confianza contigo, yo voy a decir: "Excelente, Julio está ayudándonos". Si no tengo la confianza, voy a decir: "Oye, pero es que esa era mi responsabilidad", porque entonces vamos a estar asumiendo y vamos a empezar a hacer juicios, lo que hablamos en el ujú. primer episodio sobre la persona. Pero cuando entendemos: oye, es que Julio tiene creatividad, Julio tiene influencia, está excelente que él tome eso, que él lleve esa iniciativa, porque es su forma natural. Pero eso lo vamos a hacer conociéndonos como equipo. Esa falta de regulación en el asunto de las genialidades y de cómo se demuestran, ¿no? Tus talentos naturales van a salir y lo que tú decías ahorita de si una persona no está haciéndole muchas relaciones públicas a su genialidad, necesita decir al equipo, hey, este es algo que me gusta a mí, aquí está mi opinión, sobre todo para personas que son un poco más calladas o personas que son un poco más tal vez tímidas y no les gusta mucho robarse el show o estar ahí en el protagonismo, pero necesitamos tu genialidad también. Y ahí es Exactamente. donde está, si las personas son calladas, los líderes que hablamos mucho, tenemos que aprender a hacerles preguntas. Oye, ¿qué piensas tú? Yo sé, tu mapa dice que tú eres de pensamiento. Yo sé que estás pensando algo, pero no lo estás diciendo. ¿No? Y eso es lo que hace un buen equipo, ¿verdad? ¿Por Ujú. qué? Porque una persona no tiene todos los talentos que se necesitan para lograr un trabajo bien hecho y eso quiere decir que nos necesitamos unos a otros. Pero especialmente los líderes, por eso nosotros en nuestra consultoría nos encanta trabajar primero con el equipo ejecutivo. ¿Por qué? Porque, y especialmente el gerente general, el CEO, si logramos cambio, mira, nada afecta más la cultura de una organización que la conducta de sus líderes. Ujú. Nada afecta más la cultura de una organización que la conducta de sus líderes. Y si nosotros logramos inspirar, retar, cambio en los líderes, eso va a transformar la cultura de la organización. Por eso, como líder, entiende cuál es tu genialidad, no la sobreutilices, regúlate, hazle preguntas a otras personas en tu equipo que tienen talentos diferentes al tuyo. Solo porque eres el líder no eres la persona más inteligente del equipo. Solo porque eres el líder no eres el más inteligente de la clase. La sabiduría del grupo siempre va a ser mayor
que la sabiduría de una sola persona. No quiere decir que las decisiones se tengan que tomar en grupo, pero al menos se deben alimentar, informar y alimentar del grupo, porque un grupo de personas siempre va a tener más sabiduría, más inteligencia que una sola persona. Y luego sí, tú tienes el rol del líder, te toca tomar la decisión, te toca romper el empate, te toca pedir al equipo compromiso para ir al lugar que crees que tienes que ir, pero es tu responsabilidad regular como líder tus propias genialidades, tus talentos, tus impulsos para que el resto del equipo pueda sacar lo mejor de ellos. No, y de hecho, cuando en el próximo episodio vamos a hablar sobre reuniones creativas, vamos a hablar sobre ese retiro, ese offsite que hacemos con las empresas. Y una de las cosas que hacemos en esa empresa es que le pedimos a ese gerente general, ese CEO, es, en esta oportunidad tú te vas a esperar, no vas a hacer comentarios, deja que tu equipo tenga el voto, tenga la voz, tenga la opinión y luego lo haces tú. Y en otras, vamos a decir, tú como jefe, tú como gerente general, tú como CEO, vas a ser el primero porque tienes que dar el ejemplo. Tienes que tú dar ese primer paso para que los demás den ese primer paso. Entonces, la próxima Súper. semana vamos a tener un gran episodio. Para mí es mi favorito porque las empresas se manejan en reuniones y no queremos tener excesivamente reuniones porque si no, no vamos a poder hacer nada. Entonces, le vamos a presentar 4 tipos de reuniones, otra vez enfocadas en este equipo ejecutivo, en este equipo principal, donde le vamos a mostrar preguntas y puntos claves de cada reunión. ¿Qué genialidad debería estar llevando la reunión? No porque tú seas el CEO quiere decir que tú seas el encargado de todas las reuniones. O porque tú seas tenacidad, tienes que hacer todo el trabajo tú. Cada reunión va a ser liderada por genialidades específicas donde se las vamos a mostrar la próxima semana. Eso está buenísimo y aprovecho de darles este corto comercial hacia ese próximo episodio. ¿Por qué? Porque las reuniones son un gran problema en el lugar de trabajo. Muchas reuniones, reuniones sin agenda, reuniones sin la información que necesitaba antes, reuniones que empiezan tarde, reuniones que terminan muy tarde, reuniones donde solo 2 o 3 personas hablan y yo traía algo importante y no lo podía hacer y no nos dio tiempo para hablarlo. Y sobre todo conectado con el asunto de los talentos que cada uno tiene. Así que no se pierdan el próximo episodio porque a pesar de que hay muchos problemas con las reuniones sigue siendo el taller de un ejecutivo donde hacemos que las cosas sucedan. Así que no se pierdan el próximo episodio de Working Genius y tus reuniones.